debido al alto crecimiento de víctimas que ha surgido en la última década, por la enfermedad que potencialmente puede afectar a familias como la tuya o la mía. Hoy daremos una mirada dulce ante una enfermedad ácida. Gracias por estar con nosotros aquí en Presencia. Te saluda Verónica García. En este segmento hablaremos sobre la diabetes con la doctora Berroa García, residente médico en la especialidad de Medicina Interna, y con Israel Flores, residente de la ciudad de Springfield. En los últimos prácticamente 10 años hemos visto un alto crecimiento dentro de la comunidad latina. ¿Por qué ocurre esto? La comunidad latina tiene dos aspectos que, vamos a decir así, van no tanto en su favor, y es que tenemos herencia, tenemos parte de que podemos heredarlo, podemos tener esa predisposición a desarrollar la diabetes, y también tenemos el hecho de lo que nosotros consumimos como población, que también puede ponernos a riesgo de adquirir la diabetes, en específico la diabetes tipo 2. Sí. En mi caso, mi abuelo, por parte de mi mamá, era diabético. Mi mamá también fue diabética, y el único que heredó en mi familia, de 5 hermanos, fui yo la diabetes. ¿Y cómo lo has venido tratando? Pues lo he venido tratando, cambio de dieta, comiendo bien saludable y también ejercitándome. Me ejercito 5 días a la semana, de 2 a 3 horas, y estoy bajando de peso gradualmente, y de esa manera es que lo he ido tratando. Has tenido que hacer un cambio, obligatoriamente, como quien dice, sacar el tiempo donde no hay para entonces poderlo hacer. Correcto. Porque es importante, en tu caso, por tu salud. Y obviamente con el medicamento que me prescribió el médico. Es bien importante que él mencione esto, porque ese es básicamente el eje de prevención para la diabetes, y ahora mismo tanto el CDC como la Asociación Americana de Diabetes en los Estados Unidos está promoviendo que los pacientes que tienen incluso prediabetes hagan más ejercicio, coman mejor, y nosotros podemos hablar de eso en el sentido de qué cosas nosotros ponemos en nuestro plato al momento de nosotros alimentarnos, y también que hagan cualquier tipo de ejercicio. O sea, pueden caminar, no tienen que ir, por ejemplo, al gimnasio. Israel decía que él va al gimnasio, pero si haces 30 minutos, que es lo mínimo, al menos 5 días a la semana o 3 días a la semana empezando, puedes disminuir tus factores de riesgo, como por ejemplo el peso, para la diabetes, que es uno de los más importantes. También en cuestión de lo que es cuidarse, no hay que esperar tener mayor de edad. Esto se puede motivar desde los niños, jóvenes, porque la obesidad es otro factor que afecta muchísimo, y pues tiende a las personas a contraer lo que es la diabetes. Sí, correcto. Y si, por ejemplo, un paciente, que se los digo cuando están en la clínica, puede perder, por ejemplo, de un 5 a 7% de su peso. Si un paciente pesa, por ejemplo, 200 libras y pierde de unas 10 libras, ya está en un rango en el que puede empezar a prevenir la diabetes por esa área, bajando de peso. En mi caso, fui diagnosticado a los 41 años. Y me sorprendió mucho porque siempre fui una persona bien activa en el gimnasio. Luego, pues, estuve en la universidad un periodo de tiempo y no me daba tiempo ejercitarme. Y comencé a sentir pérdida de la vista, y cuando voy al médico, el médico me dice que tenía diabetes tipo 2. Y yo decía, wow, de 5 hermanos, ¿por qué yo fui el único? Pero que, pues, no me detuve ahí, y quise, como decir, darle a la enfermedad de lleno y poder controlarla, y hasta el sol de hoy pues sí lo he podido lograr. Yo escucho diabetes tipo 1, tipo 2. ¿Hay más tipos de diabetes? Bueno, la tercera sería la diabetes estacional, que es básicamente la diabetes que tiene una mujer embarazada. Pero la tipo 1 por lo regular afecta más a los niños adolescentes, pacientes que se pueden diagnosticar más tarde con diabetes, pero es más de ese grupo. Y la tipo 2, que afecta más a los adultos, porque por ejemplo el caso de Israel, en el cual el paciente tiene resistencia a la insulina, no tiene deficiencia de insulina, sino más bien resistencia a usar esa insulina en los órganos de su cuerpo, y por eso es que entonces se desarrolla ese otro tipo de diabetes, que es la número 2. ¿Cómo sabemos en qué nivel está? ¿Cuáles son en la parte visual, en mi físico? ¿Cómo yo me doy cuenta si, por ejemplo, perdí mi vista, en qué nivel está o en qué estacionamiento está mi diabetes? Sí, muy buena pregunta. Yo creo que
en la diabetes, si ya estás perdiendo la vista, ya estamos quizás probablemente, si es debido a la diabetes, en un estadio probablemente más avanzado. Cosas que temprano nos pueden decir, nos pueden dar indicios de que tenemos que buscar ayuda, ir a nuestro médico, es si estamos tomando mucha agua, comiendo mucho sin saciarnos, sudando mucho y aumentando bastante de peso, porque ese azúcar no la estamos utilizando en nuestro cuerpo, y esa es entonces la clave, una de las claves para buscar. Un diabético es importante no que deje de comer, es que coma porciones pequeñas, saludables, y coma más cantidad durante el día. En mi caso yo utilizo la leche de almendra, utilizo también, como ella dijo, proteína, poco carbohidrato. Mi comida es basada en una proteína y ensalada. Comer saludable. En resumen, comer saludable es clave. Les doy gracias, se nos ha terminado el tiempo, pero concluye este segmento animando a las personas que están padeciendo esta enfermedad, que no pierdan la esperanza. Pongan en acción las recomendaciones de su doctor y vivan un día a la vez, disfrutando el camino que les queda por delante. Seguimos con más aquí en Presencia, las muchas voces de un pueblo.